Buenas noches, mi nombre es Melba Guerrero. Mi tema en la ponencia es el currículo educativo y su importancia. Esta ponencia la hago porque la práctica que tuve, además de observar clases, fue también en el rediseño curricular. Hice parte de la mesa de trabajo o en este momento lo estoy haciendo, parte de la mesa de trabajo del rediseño curricular y estamos pues en el macrocontexto. Entonces, vamos a iniciar con una lluvia de ideas sobre qué entiendes por currículo. Entonces, en esta lluvia de ideas tenemos aprendizajes, organización, planes, asignaturas, contenidos, competencias, metodología y los factores más importantes que son los estudiantes y profesores. Entonces, luego de ver esta lluvia de ideas pasamos a lo que dice el MEN, el Ministerio de Educación, sobre el currículo. Entonces ahí, como pueden ver, el Ministerio de Educación habla de que el currículo es un conjunto de criterios, planes, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Desde este contexto ministerial, entonces nos vamos a unos niveles, a unos objetivos básicos que tiene el contexto del currículo. En estos elementos básicos tenemos objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Estos 4 elementos dan respuesta a un para qué, un qué, un cómo y un por qué. Dentro de los objetivos están los propósitos de las asignaturas, que nos dan esos propósitos, ese contenido de esas asignaturas debe dar respuesta a un para qué enseñar. El contenido, entonces son los logros y el propósito educativo, ¿sí? Eso, o sea, ya tenemos unos objetivos, aquí en el contenido vamos a desarrollar esos objetivos. Y esos propósitos pueden ser teóricos, prácticos y procedimentales y dan respuesta al qué enseñar. La metodología, el siguiente elemento. Esa metodología aborda los contenidos y logros de los objetivos y son las tareas y acciones del docente para llevar a cabo un aprendizaje y dar respuesta al cómo enseñar. Seguimos con la evaluación. Dentro de este elemento se tienen los análisis y los avances de los estudiantes en su proceso de formación, dando cuenta de que estos análisis, estos avances, estas evaluaciones tienen que tener el estilo y el ritmo de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Ya como sabemos todos, pues no todos los estudiantes tienen esa misma facilidad o esa misma manera de aprender. Entonces se tiene que identificar esas diferencias que hay entre esos aprendizajes y abordar estas evaluaciones de acuerdo a ese contexto. Entonces luego seguimos con, vamos aquí en esta gráfica, nos da como un complemento de lo que es el currículo de calidad. Estos son los elementos que tiene que tener un currículo de calidad. Entonces tenemos el desarrollo humano integral, esas competencias que vamos a fortalecer, el aprendizaje de calidad de acuerdo a los estándares, el aprendizaje a lo largo de la vida, que ya no solamente dentro del contexto académico, sino que ese aprendizaje les continúe para su vida en futura, esa articulación de esas competencias que vamos a fortalecer en los estudiantes. Y aquí tenemos un elemento importantísimo que es la educación inclusiva y equitativa. Entonces, de acuerdo a estos elementos son los que debe abordar un currículo de calidad. Continuamos con un esquema aquí donde está la concreción de los niveles para el currículo. Cuando vamos a diseñar un currículo, entonces tenemos que estar de acuerdo, tener un contexto del macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Entonces en el macrocurrículo está la estructura curricular y allí se pretende pues evidenciar el modelo educativo. El mesocurrículo está el diseño curricular, ya nos pasamos al diseño curricular y allí pues también vamos a darle respuesta al proyecto educativo institucional. Y el microcurrículo, que ya hace todo el contenido de ese currículo,
Entonces está el diseño de los módulos y ese modelo pedagógico. Aquí más en esta presentación tenemos como más abordado cada elemento, el macrocontexto, que habla de este macrocontexto, son las necesidades de ver el currículo desde el campo, desde la práctica, desde la diversidad cultural, de cómo se articula teniendo en cuenta el contexto. Entonces aquí tenemos de la identidad cultural nacional y regional y local. Ahí estamos en el macrocontexto, ¿sí? La identidad que cada institución tiene una frente a la otra. Este macrocontexto está en las políticas públicas, que son las políticas ministeriales, las políticas corporativas, las de la institución, la filosofía de la institución, esos valores, esa misión, esa visión, estos elementos que los hacen a esa institución diferente. Ahí concretamos elementos diferenciador de esa institución frente a las otras instituciones. Esto es el macrocontexto. Este macrocontexto se realiza de acuerdo a esas necesidades académicas, a esas necesidades del ciudadano, a esas necesidades del Estado. Entonces seguimos con el mesocurrículo, que ya son los elementos de carácter interdisciplinar, por esas políticas de proyección social, esas políticas de investigación, estos elementos se relacionan de manera transversal y son particulares para cada una de las áreas. Ya continuamos con el microcurrículo, que ya es el contenido que vamos a tener en ese currículo, que son los programas, las asignaturas, las estrategias, las didácticas, la mediación, todo esto que veíamos aquí en la lluvia de ideas. Entonces, viene siendo el microcurrículo. Entonces, en ese contexto, pasamos por todos estos elementos, dando cuenta de que el currículo es el conjunto de elementos, planes, programas, metodologías, procesos. Todo esto es el currículo, y el currículo tiene que tener una identidad propia, debe tener su propia filosofía. Ese currículo debe dar respuesta a las condiciones del Estado. Entonces, por ejemplo, aquí en el decreto 1330, habla de las necesidades del currículo frente a la formación, habla de esas necesidades del currículo frente a la interdisciplinariedad, habla de esas necesidades del currículo frente al contexto económico, al contexto político. Entonces, este decreto 1330 es el que pues, ha marcado una diferencia entre lo que era el currículo anteriormente. Ahorita es un currículo flexible. La flexibilidad no solamente va de acuerdo a esas asignaturas que tienen se me olvida ahorita la palabra, pero bueno, esa flexibilidad va más al contexto del estudiante, a cómo se le lleva ese aprendizaje, esos elementos, ese contenido del cual él va a alimentarse en sus conocimientos, y que ese conocimiento no va a ser solamente para el aula, sino que también va a ser para lo largo de su vida. Entonces, así en ese orden de ideas, pues he dado una visión de lo que es el currículo, de lo que son los niveles para uno llevar a cabo ese currículo, para uno poder diseñar un currículo. Nosotros en la escuela, pues les puedo comentar que estamos haciendo el rediseño del currículo, y en este momento pues nos encontramos en el macrocontexto. Estamos haciendo el contexto de las necesidades locales, nacionales y regionales. Este contexto aborda el tema de lo que ocurrió este año, que fueron las protestas sociales. Entonces, en estas protestas sociales se han identificado unos nuevos actos que atentan la convivencia y seguridad ciudadana. Estos actos pues han permitido evidenciar que lo más importante ahorita es el respeto por los derechos humanos, tanto del ciudadano como de los miembros de la fuerza pública, de la institución, en este momento pues de la policía. Y dado a ello, estamos haciendo unos análisis de las ONG que intervinieron con algunos informes que enviaron. También estamos
con la misma Policía Nacional ha hecho también sus propias investigaciones. Entonces estamos analizando todos estos elementos para ya iniciar ese rediseño curricular que va a estar pues obviamente con un enfoque más humano, más respetuoso de esos derechos humanos, más respetuoso de esos derechos humanos internacionales. Entonces esta es mi ponencia. El currículo es la columna vertebral de cualquier programa académico, es la columna vertebral de cualquier proyecto, de cualquier institución. Es el contenido de todo el contenido que se desarrolla en una institución. Ese es el currículo. Responde a unas necesidades tanto académicas como institucionales, como locales, regionales. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido pues la calidad educativa en pleno, y pues hago parte también de este curso que pues igualmente me ha enseñado mucho más y me ha ayudado a complementar mi parte laboral. Entonces les agradezco mucho y que tengan un feliz día.